acta de la sesión 100 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 101 queda a disposición de las señoras y señores diputados. Cuenta la señora secretaria de la cuenta, de la lectura de la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Oficio ordinario 1152 del ministro de Energía, señor Diego Pardou, de fecha 26 de agosto, en respuesta al oficio 187, mediante el cual envía información sobre la implementación de mejora a los parques eólicos, consistente en pintar en un aspa de las turbinas de color negro como una medida preventiva para reducir la mortalidad y lesiones en la fauna aviar. Oficio ordinario del alcalde de la Municipalidad de Futaleufú, señor Alejandro Abello, de fecha 29 de agosto, mediante el cual solicita apoyo por alza de tarifas eléctricas. En tercer lugar, solicitud de audiencia de representantes de la Cámara Chilena de Construcción, sede Ñuble, de fecha 29 de agosto, para exponer en relación al proyecto de ley que modifica la Ley General de Servicios Eléctricos en materia de transición energética, boletín número 16.078-08. Además, comunican que el interés del gremio con el proyecto de ley se radica en el artículo segundo transitorio de la iniciativa, relacionado con la región del Ñuble, ya que permite aplicar de inmediato las medidas para el Plan Ñuble en obras de ampliación que se encuentran adjudicadas a la fecha de la entrada en vigencia del proyecto como ley. Nota del jefe de la bancada Unión Demócrata Independiente, fecha 3 de septiembre, por el cual comunica que el diputado Sergio Bobadilla reemplazará al diputado Álvaro Carter durante la sesión especial que se está realizando. Carta número 40 de la Gabinete del Ministerio de Minería, de fecha 29 de agosto, en respuesta al memorándum de la Presidencia sobre preocupación de la Comisión por la eventual venta por parte de NAMI del 10% de las acciones de Quebrada Blanco Sociedad Anónima a Codelco, mediante la cual informa que la operación solo ha sido objeto de estudio y análisis en razón de la situación económica por la que actualmente atraviesa NAMI, pero no se ha concretado. Asimismo, comunica la disponibilidad para recibir a la Comisión para tratar las inquietudes que tenga. Solicitó audiencia el director de desarrollo del Centro de Acción Climática de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso, de fecha 31 de agosto, para dar a conocer los resultados del proyecto H2IN, donde se compartirá la metodología desarrollada para implementar una cadena de valor de hidrógeno verde y Power to Gas a nivel empresarial, así como una plataforma de modelado para simular su integración en procesos productivos. Solicitó audiencia el presidente nacional de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales ANEF, señor José Pérez, de fecha 2 de septiembre, con el fin de tratar temas relativos a carrera funcionaria, faltas a la probidad y prácticas antisindicales que afectan a las y los funcionarios de la Asociación de Funcionarios de la Comisión Chilena de Energía Nuclear. Carta de agradecimiento a los sindicatos de trabajadores números 1 y 2 de la Fundición Enambi de la Lira, Enami Paipote, de fecha 3 de septiembre, por la cual expresan su más sincero agradecimiento a los diputados integrantes de la comisión por el arduo trabajo y compromiso demostrado en la evaluación y discusión del proyecto que garantiza la capacidad de fusión y refinación en la Fundición Enambi de la Lira de Enami. Oficio del director nacional subrogante del Servicio Nacional de Geología y Minería, SENAGEOMIN, señor Andrés León Riquelme, de fecha 2 de septiembre, en respuesta al oficio 201, mediante el cual informa detalles sobre el fallecimiento del trabajador Cristian Miranda Rojas. Solicitud de audiencia del director ejecutivo de la Asociación de Generadores Pequeñas y Medianas, GPMAG, señor Matías Cox, de fecha 30 de agosto, para exponer sobre el proyecto de ley que se encuentra hoy día en tabla, boletín 17.064-08. Y en el mismo sentido, solicitó audiencia el coordinador para el Congreso Nacional del Centro de Estudios Libertad y Desarrollo, señor Juan Ignacio Gómez Corbalán. También solicitó audiencia de la CEO, Solec Holding Chile, señora Stephanie Crichton, para tratar el proyecto en tabla. Solicitó audiencia el director ejecutivo de la ONG Fundación Energía para Todos, señor Javier Pedra Fierro, también para exponer sobre el proyecto. Solicitó audiencia el presidente de CONADECU, señor Hernán Candelón. Solicitó audiencia el director de gestión de energía de la empresa Cerro Dominador, señor José Ignacio Barrales Zavala. Y finalmente, en relación a este proyecto, solicitó audiencia a la empresa Verano Energy Spa. Finalmente tenemos dos documentos, una carta de la jefa de gabinete del Ministerio de Hacienda, fecha 3 de septiembre, mediante el cual excusa la asistencia del ministro, señor Mario Marcel, debido a compromisos impostergables contraídos con anterioridad, que implican que el ministro se encuentra viajando al extranjero en el horario de la sesión. Toda la cuenta. Muchas gracias, secretaria. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? Tiene la palabra la diputada Ivana Ahumada. Muchas gracias, presidente. Bueno, saludar al ministro, a nuestros trabajadores que hoy día nos acompañan.
justamente por el punto sobre la cuenta, ya que en reiteradas ocasiones se le ha hecho la solicitud al ministro Marcel que se haga presente no solo en esta instancia, sino que en varias otras, dejar presente que él nunca ha asistido a esta comisión de minería y energía, por lo cual creo que debiera entonces consultársele en qué minuto va a tener la disposición de venir a esta comisión para poder citarlo y tenerlo alguna vez en la Comisión de Minería y Energía. Muchas gracias, presidente. Okay. Muchas gracias, diputada. Seguimos. Esta sesión tiene por objeto continuar la discusión general del proyecto de ley iniciado en mensaje que amplía la cobertura al subsidio eléctrico a que se refiere el artículo 6º transitorio de la ley 21.667 e introduce otras medidas de perfeccionamiento a la ley 18.410 que crea la Superintendencia de Electricidad y Combustible correspondiente al boletín 17.064-08 en primer trámite constitucional y reglamentario y con urgencia calificada de suma. Se recibió excusa, ¿cierto? Ya lo señalamos, del ministro de Hacienda, Mario Marcel, y para estos efectos se encuentran invitados el señor ministro de Energía, señor Diego Pardo Lorenzo, quien asiste justo a su jefe de gabinete, Pamela Torres, jefe de asesores Ignacia García, y a los asesores legislativos Sergio Herrera y Fernando Monsalve. También está con nosotros el director legal y de asuntos públicos de CBE Energía Renovable Chile, el señor abogado Erich Exnaki. Y también estará con nosotros el gerente de desarrollo de negocios de O-Energy, Recursos Energéticos Distribuidos, el señor Yuri Andrade, vía Zoom. Inmediatamente le damos la palabra al señor ministro, don Diego Pardo. Ministro, tiene la palabra. Sí, vamos a esperar que cargue la presentación. ¿Cómo? Si quiere. ¿Hacemos el cambio de orden? Perfecto. Vamos a hacer un cambio de orden. Va a partir entonces con su presentación el director legal y de asuntos públicos del CBE Energía Renovable Chile, el abogado Erich Exnaki. El micrófono. Sí. Acá, don Eric. Ahí. Despacito, no. Ahí está. Gracias. Sí. Adelante, tiene la palabra. Voy a necesitar apoyo, eso sí, para poder ¿También? hacer la presentación. Ya. Ok. Suspendemos un minuto para solucionar. Tiene la palabra el señor ministro, don Diego Pardo. Muy bien. Complementando la presentación de la sesión pasada, detallar algunos aspectos del objetivo del proyecto. El objetivo primero, aumentar la cobertura del subsidio. Esto ya lo revisamos la semana pasada. Importante mostrar, esta es la situación en la que estamos actualmente, con esos porcentajes de cobertura respecto del total de los hogares que pertenecen al tramo hasta el 40% del registro social de hogares. Como se observa, digamos, en la gráfica, hay una variación desde, digamos, el más alto, que es la región de Ñuble, donde casi el 50% de los hogares pertenecientes al 40% más vulnerable tienen acceso al subsidio, hasta, digamos, el más bajo, que es la región de Tarapacá, donde es cerca de un quinto. Entonces, ¿qué es lo que ¿en qué se materializa digamos, este objeto, o sea, esta idea de triplicar la cobertura en grandes números?
triplicar la cobertura en promedio tiene un efecto Disculpe. tiene un efecto regional bastante particular, porque cuando desagregamos los datos a nivel de comuna y vemos, por ejemplo, lo que ocurre en Coquimbo, lo que ocurre en Tarapacá, lo que ocurre en Valparaíso, estas son algunas comunas seleccionadas, donde el porcentaje de la población bajo o dentro del 40% más vulnerable es relativamente alta, pero la postulación es relativamente baja. Entonces, triplicar la cobertura del subsidio, en el caso, por ejemplo, de alto auspicio, significa pasar de cubrir el 12% de la población al 54% de la población, ¿sí? O sea, en el caso de alto auspicio, o algo parecido ocurre con la comuna de La Serena, la multiplicación de la cobertura en verdad es mucho más de un tercio, ¿sí? Entonces, o sea, es mucho más que triplicar. Por eso es importante mostrar que el detalle a nivel comunal, el efecto que tiene es también corregir en cierto sentido la distribución, las diferencias en distribución que se observan sobre la base de, digamos, esta primera postulación. Y en términos si hacemos, digamos, un doble clic a la situación en Tarapacá, en la comuna de Alto Hospicio o en la comuna de La Serena, en Coquimbo, lo que vemos es que, claro, a nivel de personas, cuando miramos la cantidad de personas bajo o dentro del tramo del 40%, en alto auspicio, cuando hablamos de aumentar la cobertura a ese segmento, estamos hablando de, en verdad, personas cuyo un porcentaje importante están en situación de pobreza multidimensional y en situación de pobreza por ingresos. Esto lo que muestra, digamos, es que frente a las observaciones que se han hecho estos días respecto de si triplicar la cobertura del subsidio responde a una idea razonable de focalización, la respuesta es clara, efectivamente sí, digamos, el subsidio va a llegar a personas que efectivamente lo necesitan. Este es digamos, este ejercicio muestra aquello. Y al revés, digamos, cuando vemos la distribución, digamos, en términos a nivel comunal de cómo cambiaría en una comuna u otra, digamos, vemos que, claro, en comunas como Vitacura o Providencia, el porcentaje de hogares bajo el 40% del registro social de hogares es relativamente limitado, y por lo tanto, efectivamente, en esas comunas la expansión del subsidio generaría, se mantendría en rangos relativamente acotados. Pero si uno mira lo que ocurre, por ejemplo, en comunas como Teodoro Schmidt, en la Araucanía, estamos hablando de llegar al 80%, digamos, de los hogares de la comuna, porque efectivamente es una comuna donde hay una gran cantidad de hogares bajo el 40% de vulnerabilidad en el registro social de hogares. De nuevo, el detalle de estos números en el caso de una comparación entre Providencia y Teodoro Schmidt en la Araucanía. El otro objetivo por el lado del gasto que es importante tener en cuenta a partir de ejemplos concretos es el caso de los electrodependientes. Aquí lo que vemos es que el descuento actual, la cobertura actual de 50 kilowatt-hora mes equivale a digamos, de alguna manera un descuento en cuenta del orden de los 9.000 pesos, y cuando lo llevamos a 150 kilowatt hora mes, estamos hablando del orden de los
del orden de los 30.000 pesos. Hay un redondeo que en un caso va hacia abajo y en el otro caso va hacia arriba. Y por lo tanto el descuento va de algo del orden de los 9.000 pesos al orden de los 39.000 pesos al mes. Si a eso le agregamos o sea, si además de un hogar con un paciente electrodependiente es un hogar perteneciente al 40% del tramo más vulnerable, digamos, el agregado del apoyo que haríamos a un hogar de esta naturaleza sería del orden de los 51.000 pesos mensuales. Que, de acuerdo con nuestros datos, efectivamente permite hacerse cargo del consumo efectivo de un hogar de estas características. Aquí tenemos, digamos, una pequeña explicación, digamos, con la cobertura actual y con la cobertura del proyecto de ley, cómo funcionaría y en qué, digamos, en qué medida, como se muestra en este ejemplo, la cobertura con proyecto de ley efectivamente se acerca, digamos, a digamos, lo que es la petición de las organizaciones de hogares electrodependientes, donde, digamos, estas políticas efectivamente se hagan cargo del consumo energético completo del hogar. A su vez, aquí tenemos, o sea, el caso anterior era, digamos, en una comuna como Padre Las Casas, y acá tenemos el caso en una comuna como Coyhaique. La diferencia es producto, digamos, de la distinta situación de precio que enfrentan, pero nuevamente es un cambio muy significativo con proyecto de ley a sin proyecto de ley. Un segundo objetivo tiene que ver con lo que nosotros determinamos la bolsa PYME, y aquí pueden ver cuál sería la consecuencia de incluir una PYME con este perfil de consumo en cada uno de las regiones que ahí se mencionan. En el caso de una pyme de 1.500 kWh con consumo mensual en Aysén, estamos hablando de una cuenta final que bajo la tarifa actual sería del orden de los 320.000 pesos. Y si tuviera acceso a esta bolsa de acceso a precios preferentes pyme, estamos hablando de una cuenta del orden de los 215.000 pesos, o sea, una variación del orden del 32%. En Biobío el impacto es relativamente menor porque digamos, el tipo de composición de precios de esa región en particular, un poquito mayor en Maule, un poquito mayor también en la región metropolitana. El mayor impacto se observa, por cierto, en la región de Aysén. Esos son los ejemplos que había quedado de traer en la sesión pasada y muy disponible a contestar más preguntas. Sí, muchas gracias, ministro. Vamos a abrir una ronda de preguntas muy breve. ¿Alguien solicita la palabra? Respecto a esta presentación complementaria del ministro, si tiene la palabra la diputada Riquelme. Muchas gracias, presidente. Muy buenos días a todos. Buenos días, ministro, por su intermedio, presidente. Vi, en cuanto a las postulaciones y lo que se había hecho respecto a la primera postulación, en mi región al menos, del porcentaje del 40%, el 36% había postulado. Significa que hay un porcentaje importante aún de personas dentro del 40% que no han postulado. Y eso se debe principalmente a la brecha, ¿cómo se dice? Digital, gracias, ministro, a la brecha digital que se da en la ruralidad principalmente, ¿no? En los sectores más alejados. ¿Cómo pretende el ministerio subsanar aquella situación para las nuevas postulaciones que haya de aprobarse, cierto, como está planteado el subsidio? ¿Cómo pretende, digamos, romper un poco esa brecha respecto de los sectores o las comunas que están más alejadas, donde se produce también mucha situación de vulnerabilidad dentro del 40% y además por la misma ruralidad? Gracias, presidente. Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra el ministro don Diego Pardo. Juntar más preguntas. Efectivamente, a ver, en términos de promedios, el porcentaje de
postulaciones por hogar vulnerable en sectores rurales es mayor que la composición de cantidad de hogares vulnerables en comunas rurales. Ahora eso está distribuido de manera simétrica según en aquellos casos donde efectivamente pudimos coordinarnos de mejor manera con los municipios para llegar con, digamos, operativos presenciales en esas comunas. Esto va a depender, o sea, la estrategia de enfrentar esta brecha digital en hogares rurales y también en población adulto mayor, va a depender de si efectivamente el proyecto se aprueba tal cual como está o o con una perspectiva de recaudación menor. Si el proyecto se aprobara tal cual como está, podríamos cubrir completo el universo de potenciales destinatarios. Si uno cubre completo el universo de potenciales destinatarios, no es necesaria la postulación. La postulación a un beneficio, claro, no automática porque primero hay que conseguir los datos, digamos, pero uno podría hacer campañas dirigidas para conseguir el número de clientes y actualizarlo en el tiempo, digamos, pero no sería necesaria la idea de concurso o postulación para la asignación de beneficios sociales. El concurso o postulación es una exigencia como de probidad cuando los recursos o la cantidad de cupos disponibles es inferior al universo de potenciales destinatarios. Si el proyecto se aprobara tal cual como está, podríamos buscar un mecanismo donde lo que hace en verdad el Estado, los organismos sociales, es básicamente ir a recoger la información, hace campañas para recoger la información necesaria para aplicar el beneficio, pero la aplicación del beneficio sería de alguna manera automática en los términos, una vez que, digamos, la información está completa. Y por lo tanto, la forma de adjudicación podría cambiar significativamente. Eso obviamente condicional a que tengamos recursos para cubrir completo el universo de potenciales destinatarios. Gracias, ministro. Tiene nuevamente la palabra la diputada Riquelme y el diputado Tapia. Mientras se prepara el diputado Moreno. No, sí, estaba... tengo varias dudas en realidad. Estuve viendo el proyecto y no encontré alguna referencia al proyecto que precisamente había presentado que nos invitó a firmar el diputado Tapia. A lo mejor me equivoco, ministro, pero no lo vi, de eliminarse el requisito de que las personas estuvieran al día en la cuenta. No lo vi en la redacción del proyecto, a lo mejor, como le digo, puedo haberme saltado esa parte, pero ¿se va a considerar aquello? Sí, vamos a darle la palabra al diputado Tapia para que el ministro responda las dos preguntas. Sí, bueno, saludarlos a todos los presentes. Ministro, cuando usted está hablando de la cantidad de beneficiados a subsidio a futuro y establece por ahí una frase que usted esbozó, que dice, si logramos reunir la cantidad de recursos que necesitamos. Es decir, las proyecciones que ustedes han hecho, tanto Hacienda como Energía, ¿en qué dudan de la cantidad de recursos que se tiene que recaudar? Porque yo estoy claro que aquí vamos a darle la discusión, especialmente por las pequeñas y medianas generadoras, yo creo que el gran tema que vamos a tener. ¿Qué pasa si no se logra avanzar por esa vía? ¿El gobierno, ustedes tienen un plan B para ingresar más recursos a estos subsidios? Muchas gracias, diputado. Y le voy a agregar una pregunta mía muy breve. Si es que las postulaciones van a ser por periodos o van a ser permanentes, si van a estar permanentemente abiertas o por periodos de apertura y con cierre. La palabra al ministro. La eliminación del requisito efectivamente no está en el proyecto de ley. Yo entendí lo que entendí de la discusión en la mesa de trabajo es que los diputados autores de esta moción iban a indicar el proyecto, que su intención era indicarlo
entiendo que siempre hay también cierta importancia en la autoría de los cambios y por lo tanto nosotros entendemos que ahí ha habido como un protagonismo de parte de un conjunto de grupos parlamentarios, por lo tanto es más bien la idea de entender el rol que ellos tenían, y eso es lo que nosotros entendimos que ocurría, o sea, que surgió de la mesa de trabajo. Si no fuera así, obviamente podemos incluirlo también nosotros mismos. Respecto de las expectativas de recaudación, las expectativas de recaudación del Ejecutivo son las que están en el informe financiero, y respecto de esas expectativas de recaudación obviamente no tenemos dudas distintas de las que están ahí, digamos, porque hay parámetros que se han considerado a la hora de establecerlo. Pero también somos conscientes que hay una parte de la industria que ha manifestado oposición al proyecto y que digamos han manifestado digamos su posición de que los mecanismos de recaudación planteados en el proyecto de ley no sean aprobados. Y en ese caso, obviamente, digamos, el volumen de recursos recaudados sería menor al que está en el proyecto de ley. Sobre si hay un plan B, yo quiero ser bien sincero en el sentido de que lo que muestra el informe reciente del Consejo Fiscal Autónomo es que no hay espacios para nuevos gastos bajo nuestra actual estructura de las finanzas públicas, salvo que se incorporen nuevos ingresos. O sea, si vamos a tener nuevos gastos, tiene que haber nuevos ingresos porque no hay holguras fiscales de las cuales echar manos, menos todavía por un volumen de recursos de esta naturaleza. Entonces, y precisamente este proyecto de ley lo que hace es establecer dónde están esos nuevos recursos que permiten financiar nuevos gastos. Entonces, obviamente, la pregunta aquí que hay que hacerse es si el tipo de gastos que estamos planteando, la expansión de cobertura, especialmente en estas comunas donde el porcentaje de hogares vulnerables es muy grande, si la expansión de cobertura a los hogares electrodependientes, si la extensión de un año del subsidio, si el acompañamiento a las pymes justifican o no estos mecanismos de recaudación que se han planteado, digamos, porque obviamente podemos discutir y no hay ningún obstáculo a ello en potencialmente mejorar los instrumentos de recaudación que han sido planteados, su temporalidad, su configuración particular, pero al final del día la discusión es dónde queremos poner este peso, digamos, sobre el cual estamos conversando, este peso ideal, digamos. Estos recursos queremos ponerlos acompañando la estabilización a las familias vulnerables, a las familias de electrodependientes, a las pequeñas y medianas empresas, o no, digamos. Y esa es la pregunta que yo creo que finalmente va a haber que responder. Y respecto de los mecanismos de postulación, eso va a depender mucho del volumen de recursos que se apruebe. Si se aprueba el proyecto tal cual está planteado por el Ejecutivo, en ese caso no es necesaria la postulación y por lo tanto podemos pasar a una forma de adjudicación un poco diferente, como ocurre en otras políticas sociales donde el volumen de recursos permite cubrir el universo de destinatarios, completo. Si no es así, es necesario un proceso de postulación. El número y oportunidad de postulación, si es mediante un sistema de nómina arrastrada y ventanilla abierta, o si es con postulaciones cada cierto tiempo, es algo que estamos muy dispuestos a discutir y que en todo caso eso es una discusión más reglamentaria que legislativa, pero muy disponible, como siempre hemos estado, a adecuar el contenido de
de este mecanismo de adjudicación, recibiendo las observaciones que nos hagan los parlamentarios. Muchas gracias, ministro. Nadie más la palabra. Vamos a pasar al segundo punto. Le vamos a dar la palabra al director legal y de Asuntos Públicos de CBE Energía Renovable, el señor Erich Snake. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Voy a poner la presentación. Y vamos a compartirla. Sí. El mismo nombre. Ya, ahora estoy sentado al otro lado. Ahí estaba proyectando. A ver. Compartir. Sí, ya. ¿Debiera aparecer la presentación o no? Me desconcentré, pero lo puse. ¿Se puso? Ah, ya, es que no la veo ahí, pero bueno. O sea, le puse proyectar, pero bueno, ya sé lo que pasó. Ok, ahora va a aparecer. Ok, ya. Ahí estamos. Ya, lo primero es agradecer la invitación a la comisión. Voy a aprovechar de exponer la visión de una empresa en particular, PMG, digamos. O sea, con una visión más amplia, pero también quiero recordar que detrás de las empresas también hay personas, hay gente que trabaja, hay trabajo, o sea, y hay proyección a futuro, digamos. Y se aporta también en las distintas regiones con conocimientos, con formación también, digamos, práctica. CBE Chile es una empresa de capitales franceses que lleva ya aproximadamente 8 años en Chile y que llegó a propósito de la regulación que existía para efecto de promover la generación distribuida. CBE a nivel internacional tiene vocación de desarrollar proyectos de generación distribuida, es decir, proyectos de pequeña escala. En algunos países esos proyectos son hasta 1 mega, 2 megas de potencia, en otros países se llaman generación comunitaria y son más o menos del mismo tamaño que en Chile, esa es la situación de Estados Unidos. Y en Chile son hasta 9 megas de potencia. Nosotros hoy día tenemos 31 plantas en operación, con una capacidad instalada de 185 megawatts, peak, digamos. Para que se hagan una idea, una sola planta de gran escala puede tener 200 megawatts, o sea, nosotros tenemos 185 en 31 plantas. Y están distribuidas en, como se puede ver ahí, digamos, en el gráfico, principalmente en la zona central. ¿Por qué? Porque es donde hay mayor consumo. Y tenemos, digamos, 3 plantas en la región de Tarapacá, que no es precisamente la región que atraiga más inversión en temas de energía, sino que normalmente es la región de Antofagasta, ¿no? Y además tenemos proyectos en construcción, digamos, que se están desarrollando actualmente. Hoy día, digamos, hemos completado un portafolio de financiamiento de 110 millones de dólares. Tenemos una segunda línea de financiamiento por 180 millones de dólares, de lo cual ya se han desembolsado 100. Nos quedan 80 millones de dólares por desembolsar. Y en rigor, digamos, al menos se avanza el proyecto como está hoy día contemplado, eso está absolutamente en riesgo, digamos, desde el punto de vista de la empresa. El total de la inversión alcanzaría a 290 millones de dólares. Nosotros, y aquí hay un gráfico bien interesante, nosotros ahí somos el 7º actor dentro del mercado PMG. O sea, pueden hacerse una idea, digamos, de los montos de inversión que están involucrados. Si nosotros somos, y se puede ver ahí abajo, en el azul oscuro CBE, con un 5% de la participación del mercado. Este cuadro está un poco desactualizado porque se hizo en abril, digamos, de este año.
Y lo otro que queríamos reflejar es que, para efecto de cómo se aborda la política pública, es que el mercado de los PMG son un 10% del total de la potencia instalada del mercado de la energía. Y en ese sentido, digamos, nos llama la atención la forma en cómo se ha planteado el proyecto, porque en el fondo se graba una porción de la industria que es menor, digamos, con prácticamente el 50% de la forma en cómo se pretende recaudar los ingresos para expandir el subsidio. Se ha instalado la idea de que los PMGD tienen un subsidio. La verdad que eso no es cierto. Se requiere, digamos, tener quizá un entendimiento un poquitito más acabado y probablemente ustedes ya han tenido otras reuniones y ya lo entienden, pero no está de más, digamos, profundizar en cómo funciona, digamos, el mercado en materia de energía. Y habitualmente hablamos de que existen dos mercados. Uno, el mercado marginalista o spot, y otro, el mercado de contratos. El mercado marginalista o spot es donde las mismas generadoras transan la energía a efecto de poder cumplir con sus contratos y poder suministrar. Por diversas razones. Porque no inyectan en tiempo completo, digamos, y sin embargo sus contratos, digamos, los obligan a suministrar energía a tiempo completo, o porque por la forma en cómo está organizado el mercado spot no pueden entrar a suministrar porque no han sido despachados, pero igual tienen que cumplir con sus contratos. Y ese mercado, digamos, las transacciones, con miras a hacerlo más eficiente, se hacen a costo marginal. Pero en rigor no determina el precio de la energía. O sea, el precio de la energía que reciben los consumidores se fija en el mercado de contratos, o digamos, a través de los contratos. Y por lo tanto hay una gran diferencia entre estos dos mundos y es clave, digamos, entender esa distinción, ¿no? El mecanismo de estabilización de precios, como señala la presentación, digamos, le permite o ha sido una política pública exitosa para efecto de que estos pequeños generadores puedan acceder al financiamiento. ¿Por qué? Porque en el fondo, por su tamaño, son empresas que no entran a las licitaciones públicas, por su tamaño no son tan atractivas para efecto de celebrar contratos con privados, y por lo tanto solamente quedan expuestos al mercado spot, digamos, y la verdad que no hay, digamos, empresas de energía que se financien con los ingresos que se puedan generar en el mercado spot. Por la variabilidad y por la variabilidad del mercado spot no es posible acceder a financiamiento. Y en ese sentido, la política fue exitosa y permitió, digamos, que penetrara y que hubiera mucho PMG en el mercado. Tanto que, bueno, hoy día algunas personas lo cuestionan, ¿no? Lo segundo es que el precio estabilizado está muy por debajo del promedio de los precios de los contratos, ¿no? Del PMM, ¿no? Y por lo tanto, eso, digamos, nos da cuenta de que difícilmente va a ser un precio subsidiado cuando en rigor, digamos, está por debajo del promedio y tanto es así que esta bolsa, digamos, de PYME o de contratos PYME, lo que busca es traspasar ese precio directamente a las pymes. ¿Por qué? Porque es un precio más bajo, ¿no? Si fuera un precio más alto, no estaría esa propuesta sobre la mesa. Tercero, un mecanismo bidireccional. Eso quiere decir que a veces opera porque... ¿Cómo opera el precio estabilizado? El precio estabilizado opera en el mercado marginalista de spot, ¿no? Pero opera como un pago lateral. Eso quiere decir que dependiendo, digamos, de cuáles hayan sido los precios de la energía, los costos marginales de la energía en un minuto dado, van a ser, digamos, las generadoras con retiro las que tengan que compensar a los PMGD para efecto de que se alcance ese precio. Eso quiere decir cuando el costo marginal está por debajo del precio estabilizado. Y cuando el costo marginal está por arriba, digamos, va a ser al revés. Van a ser los PMGD los que van a compensar a las generadoras con retiro, ¿no? En los 2 últimos años es efectivo, digamos, se ha dado la mayor parte de los casos en que las compensaciones han sido en favor
de los PMGD, pero no ha sido, digamos, este es un mecanismo que existe desde ya varios años y no ha sido la tónica histórica, digamos, ¿no? En los años previos había sido más o menos neutro. Y finalmente no genera windfall profits, y ahí tengo una lámina donde lo voy a explicar con más detalle, o sobre rentas, digamos. Y por lo tanto creemos que la idea, digamos, de ver a las empresas, digamos, con sobrerentas y ir a buscar esas sobrerentas para buscar recursos para financiar una política pública, creemos que en este caso no es adecuada y probablemente no sea adecuada tampoco en ninguna ocasión, digamos, porque cada empresa tiene su estructura interna. Acá un poco lo que venía mencionando. Acá se puede ver muy gráficamente. A mano izquierda, digamos, el PNSP corresponde al precio estabilizado. Esta es una gráfica del mes de junio y está en la barra Polpaico. $57 megawatt hora. El precio promedio de los contratos libres está en $91 megawatt hora. Y el precio promedio de los clientes regulados es 121. Sí, ya está compartida, sí. No, les va a llegar. Eso... Ah, no lo he visto. Ya, ahí está la glosa, digamos, ¿no? Entonces, y lo que se ve que se mueve así constantemente, ese es el costo marginal. Se puede notar la variabilidad, por eso que es tan difícil, o sea, por eso que no se puede financiar un proyecto a costo marginal. Y no existe, digamos, proyecto financiado a costo marginal. O podríamos decir que hay algunas generadoras que van a costo marginal, pero la verdad es que su negocio puede ser la potencia, y ahí, digamos, es otro tema, digamos, un negocio medio tramposo, ¿no? En el sentido de que una generadora diésel, digamos, típicamente no va a estar inyectando al sistema porque no va a ser despachada, pero aporta potencia, o sea, aporta seguridad al sistema y va a tener sus ingresos por esa vía, ¿ya? Y puede ser que esa empresa vaya al marginal, pero su negocio ahí no va por la venta de energía. Acá podemos ver cómo la bidireccionalidad del mecanismo, ¿no? Y podemos ver cómo los últimos años efectivamente ha favorecido a los PMGD. Estamos hablando de la curva morada, digamos, y la parte de la barra que está en morado, digamos. Cuando está abajo de la línea, digamos, del eje 0, digamos, quiere decir que son aportes que hacen los PMGD a las demás generadoras o al sistema, y cuando está por sobre la línea 0, digamos, son aportes que las generadoras tienen que, o pagos laterales que tienen que hacer las generadoras. Y como se ve, digamos, desde el año 2023, desde junio del 2023 en adelante, ha sido la mayor parte de los casos. Ahora, eso se explica por distintas, o sea, por las condiciones de lluvia que han habido en los últimos años, que han bajado los costos marginales, y eso ha provocado, digamos, que hayan tenido que compensar las generadoras para llegar al precio. En base a esta evidencia, porque ya se cuestionó en algún momento si es que era anticompetitivo o era el mecanismo, digamos, se alteraba la competencia dentro de las generadoras. Y hubo una consulta, digamos, a instancias del coordinador al Tribunal de la Ley de Competencia. Y en esa instancia lo que se resolvió es que no existían antecedentes que permitieran acreditar esa aseveración. Por lo tanto, no podemos decir acá que haya nada que vaya en contra de la competencia del mercado. Esto lo voy a pasar rápido, pero un poquitito es el monto, cuánto le cuesta a las generadoras con retiro el pago, digamos, el pago lateral asociado al precio estabilizado en el último tiempo. Esto está en dólares por kilowatt hora, ¿no? Y acá, bueno, se habla de sobrerrenta o windfall profits y todo, y esta idea se construye sobre la base de una especie de, o sea, de lo que es el levelized cost of energy, o sea, lo que es
la estimación ideal de lo que cuesta generar o desarrollar y construir un proyecto. Y la verdad es que muy poco después de la presentación que hiciera el ministro de Energía acá presente, salió un análisis de parte de Valgesta, que es una consultora especializada en estos temas, diciendo, digamos, que es muy difícil trabajar sobre la base del Levelized Cost of Energy porque tiene diversos factores y por lo tanto la variación en los costos de desarrollo y construcción de un proyecto, digamos, de energía es muy amplia y eso se puede ver ahí, digamos. O sea, un proyecto, ahí dice solar fotovoltaico comunitario, esta es una gráfica de un análisis que se hizo en Estados Unidos en algún momento, no tenemos datos en Chile específicos, puede costar entre $54 megawatt hora, digamos, pero de costo, o 191. ¿Y por qué? Porque va a depender de dónde está emplazado, va a depender de las condiciones geográficas, o sea, va a depender de dónde está emplazado. No es lo mismo desarrollar un proyecto de energía en el norte de Chile, en el desierto, donde el terreno es bastante más caro, o sea, bastante más barato, que un proyecto en la zona central, cerca de las áreas de consumo, donde uno compite con otro tipo de industria. O sea, ya el terreno tiene un costo distinto. No son lo mismo las condiciones geográficas por ejemplo, de sol en el norte, donde hay más horas de sol, donde se genera más energía que las que se puedan dar en la zona central o en la zona sur, digamos. Entonces, eso va haciendo que los costos vayan variando. No es lo mismo los temas de mantenimiento, hay una infinidad de situaciones. Los temas ambientales, digamos, ¿no? La zona central tienden a ser mucho más complejos. Y finalmente hay que tener presente, y acá un comentario, que no todos los proyectos son desarrollados, construidos y operados por una misma empresa. En el caso particular de CBE, nosotros hacemos la cadena completa, pero no la hemos hecho para todos nuestros proyectos. Y a veces, o nos ha ocurrido que hemos adquirido proyectos ya desarrollados y construidos, o ya desarrollados en algunos casos desarrollados y construidos, y cuando se adquieren esos proyectos, se ven se estiman cuáles van a ser los ingresos futuros. Y esos ingresos futuros se estiman en base a este precio estabilizado, ¿no? Y en base a eso se negocia al final un precio. Entonces, al final las rentas quedan capturadas en otras empresas, ¿no? que son las que desarrollaron eventualmente o las que desarrollaron y construyeron. Y por lo tanto, cuando se viene, digamos, a decir, mira, nos parece que esto tiene un costo X, bueno, quizás nosotros pagamos mucho más porque teníamos a la vista un cierto retorno. Y el retorno que nos están fijando a futuro es un retorno como si nosotros hubiésemos hecho todo el desarrollo, construcción del proyecto, ¿no? No es lo mismo. Y incluso, digamos, eso le adhiere, digamos, un grado más de complejidad al tema. Entonces, hablar sobre renta, yo diría que es muy complejo y además abre la puerta, bueno, que no sé si vamos a entrar a revisar, digamos, los estados financieros de las empresas y de todas las empresas perfecto. Yo creo que no es una buena política pública, es más bien algo que genera mucha incertidumbre en el mercado y no solo en la industria de energía, sino que en cualquier industria esa política va a generar industria. ¿Cuáles son los impactos inmediatos para empresas como CBE? Sabemos que hay muchas otras. ¿Cómo estoy con tiempo? Disculpen. Pero esta es la última lámina prácticamente. La sola presentación del proyecto ya generó la suspensión de los futuros desembolsos. O sea, nosotros, en la primera lámina que les mostré, tenemos $80 millones ahí entrampados, digamos, porque no se van a aprobar desembolsos, hasta que no haya claridad qué es lo que va a pasar con este proyecto. Y si es que se llega a aprobar, digamos, el proyecto de ley, esto es por los contratos de financiamiento, ¿ah? No es que nosotros no queramos avanzar, nosotros seguimos trabajando y creemos, digamos, que se van a llegar a soluciones adecuadas para todos, digamos, ¿no? Y la aprobación del proyecto de ley lo que nos va a hacer es que nos va a forzar a hacer una revisión de los modelos financieros, o sea, ver
hasta qué punto se puede pagar la deuda que se ha adquirido en estos financiamientos. Y corresponde un evento, una causal de incumplimiento, un event of default, digamos, lo cual va a facultar al financista a requerirle el pago anticipado de toda la deuda. Eso lo va a hacer dependiendo de cómo vea el modelo financiero, ¿ya? Pero el hecho de anticipar el pago de toda la deuda ya en el fondo gatilla una situación compleja, digamos, para la empresa, que puede significar o la liquidación o la renegociación de los contratos de financiamiento con los impactos que eso tiene, digamos, en general a nivel de la industria y de financiamiento. O sea, acá, y esto es una noticia pública, digamos, el Standard & Poor's presentó hizo presente que había 1.200 millones de dólares en bonos públicos hoy día que estaban asociados al mercado PMG y que se estaban viendo afectados por esta política o por este proyecto de ley, y que podía eventualmente bajarse la calificación de riesgo del país. Y eso tiene impacto ya no a nivel de la industria de energía, sino que a nivel de cualquier industria que quiere ir a buscar financiamiento al extranjero. Y quiero ser bien claro, nosotros no vamos a buscar financiamiento a Estados Unidos o a Europa porque queramos, sino que ese financiamiento es bastante más barato que el financiamiento que nosotros podemos obtener en Chile. Entonces, que a nosotros, que a los proyectos, que a las industrias se les cierren o se les encarezca esa línea de financiamiento, la verdad es que es un golpe bastante importante. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Tiene la palabra el diputado Benjamín Moreno. Para darle el gusto a la colega Riquelme. Gracias, presidente. Hay varias cosas que a mí me gustaría precisar un poco de la presentación, porque creo que hay algunas, podríamos decir, una especie de trampas lógicas o verdades a medias. ¿Por qué? En alguna parte de la presentación hablaba de que el precio estabilizado estaba por debajo del precio promedio de los contratos. Efectivamente, si es que uno lo ve de esa manera. Pero cuando uno tiene que comparar el precio estabilizado de los PMGD, la mayoría de los PMGD son solares. Inyectan exclusivamente en bloques solares y no tienen vertimientos. Por lo tanto, usted está comparando un precio de contrato de una persona que tiene que inyectar cierta cantidad de energía a las 24 horas al día, cuando los PMGD inyectan en las horas donde el costo marginal de la energía de esos contratos es cero o muy cercano a cero. Entonces, le están pagando $57 que dicen ahí ustedes, comparándolo con los otros contratos, sin vertimiento, ¿ya? Porque no tienen vertimiento los PMG, o sea, tienen una condición preferente de mercado, que eso a mi parecer es una distorsión de mercado, porque por último podría ser vertimiento según el precio marginal, ya que estamos en un sistema energético de costos marginalistas, ¿ya? O a prorrata, digamos, según la capacidad instalada. Entonces hay varias, en su presentación, por lo menos a mi parecer, hay varias trampas lógicas o verdades a medias que hace difícil la discusión. Yo creo que tenemos algo en común y estamos de acuerdo en que tratar de sacar un fondo a raíz de los PMGD, acusando sobre renta, una serie de cosas, yo creo que no está correcto, ¿ya? Y yo no estoy a favor de eso, pero tampoco estoy a favor que hagan comparaciones, digamos, mal formuladas desde el fundamento básico. O sea, comparar un PMG con una termoeléctrica, comparar un PMG con una energía hidráulica es absolutamente improcedente, cuando lo que tú deberías hacer es, si es que quieres comparar un precio de 24 horas, bueno, ¿cuánto sería el costo de un PMGD que estuviera inyectando durante 24 horas? No que estuviera inyectando solamente en los bloques solares, porque aquí se están comparando peras con manzanas. Eso es lo primero. Lo segundo, hablaban de que los PMG eran el 10% de la capacidad instalada o la potencia instalada. Pero de nuevo caemos en la misma trampa lógica y en el mismo fondo. Que uno puede tener el 10% de la potencia instalada, pero cuando ese 10% tiene condiciones preferenciales frente a los otros, no es el 10% de la capacidad consumida en los bloques donde inyectan los PMGD. Es una cantidad mucho mayor.
¿Por qué? Porque frente a un contrato, por ejemplo, de una energía solar que puede estar en cualquier parte del país, o una eólica, ¿ya? Que en el minuto en que tienen los costos marginales cero, que son los bloques horarios, ¿qué es lo que pasa? La energía de un proyecto de 200 megas, cualquier cosa, si hay sobreoferta de energía, se bota y se inyecta la PMGD y por lo tanto el sistema en conjunto, en vez de estar pagando ese megawatt extra a costo cero, porque el costo marginal en ese minuto es cero, termina pagando ese megawatt extra a costo de 57, que si no me equivoco en el último tiempo el promedio de los PMGD ha sido 65-68 en total. Entonces, ¿podría decirnos primero cuánto es el porcentaje que inyectan los PMGD en los bloques solares, los bloques horarios solares? Eso primero para que comparemos peras con peras y no mezclemos la discusión. Dice que las compensaciones han sido en favor de repente de los PMGD y en contra de los PMGD. Yo creo que hay una cosa, yo de repente soy un poco más numérico, hay una cosa que es bastante fácil para ver si es que hay subsidio cruzado o no. Veamos cuánta plata se le ha entregado a favor de los PMGD y cuánta ha entregado de vuelta a los PMGD y separémoslo por los PMGD solares y los PMGD eólicos. Porque la gran capacidad instalada y el gran problema principalmente viene de los solares, que es la mayoría de los PMG. Entonces, es un cálculo súper simple. O sea, nos han entregado 300 millones de dólares, hemos entregado 20, por lo tanto, no sé, estoy tirando un número al voleo, pero que nos podrían decir cuánto les han entregado y cuánto han entregado ustedes. Raya para la suma y ahí nosotros podemos saber si es un subsidio cruzado o no. Si la diferencia es positiva, es un subsidio cruzado. Si la diferencia es negativa, es un subsidio cruzado en contra de los PMG. Pero en cualquiera de los dos casos yo creo que efectivamente es un subsidio cruzado porque nace de una distorsión de mercado. ¿Y cuál es la cantidad de vertimientos que tienen los PMGD? Y en los bloques donde inyectan los PMG, ¿cuál es la cantidad de vertimientos que tienen los otros proyectos que tienen las mismas condiciones, digamos los proyectos solares también? Usted señaló una cosa, y perdón que le diga esto, pero que tiene tantas verdades a medias que... Sí, de repente molesta un poco porque señala que el Tribunal de Libre de Competencia señaló que no existen antecedentes. Eso es correcto, frente a una solicitud que se le hizo al tribunal. Pero también se le olvidó, yo no sé si convenientemente o por un tema de memoria, que el Coordinador Eléctrico Nacional, el 2023, si no me equivoco, en junio o julio, le envió una carta al señor Ministro de Energía por su intermedio, pidiendo que abordara precisamente el problema de las distorsiones de mercado de los PMGD. Y por último, la pregunta es, ¿cuánto es el payback de las inversiones generalmente que tienen ustedes en estas plantas? Eso, presidente. Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Marcela Riquelme. Muchas gracias, presidente. Señor Schnake, por su intermedio, presidente, junto al diputado Winter escribimos un artículo en el Mercurio el fin de semana y nos referíamos precisamente a los Wind Farm Profit, pero respecto a las grandes generadoras, no de los PMGD. Primero, para aclararlo, digamos, eso era nuestro propósito, nuestra finalidad. Nosotros apuntamos a las grandes generadoras. Si no, no hubiésemos salido. Sí, pero también estoy viendo un artículo que sale a propósito de los PMGD y que habla precisamente de que Corfo dice, Corfo se alinea con energía y coordinador advierte concentración del mercado. Y veo al inicio de este artículo que efectivamente Corfo sí ha dado financiamiento a varios de estos PMGD. Lo que me parece bien, por supuesto. Por supuesto, pero eso también distorsiona un poco el tema de hablar de la inversión, porque sabemos que las inversiones de Corfo en estas materias son importantes. Ahora, cuando uno ve en el proyecto, ¿verdad?, del Ministerio y dice habilitación de los PMGD para participar en el mercado spot, entiendo que es un anhelo de los PMGD poder participar en el mercado spot. Ahora entiendo que, claro, es acotado, ¿cierto? Es acotado al tema de las pymes y acotado en muchos sentidos. Pero entiendo también que era una finalidad de los PMGD poder participar de mayor forma en el mercado, no entregando directamente a la generadora, sino que también pudiendo participar directamente con los consumidores. ¿Es efectivo esa pretensión? ¿Podría ser eso una pretensión para el avance de los PMGD? Tal vez estoy pensando en una alternativa de bajar este precio estabilizado que se fijó hasta el 2034, ¿cierto? Que parece a todas luces, a lo mejor para una inversión a largo plazo parece normal, pero para nosotros como consumidores nos parece exagerado. A lo mejor sería tal vez
posible participar de manera más directa con más consumidores, no solo con las pymes o las asociaciones de sanitarias rurales, como le cambian el nombre, los servicios sanitarios rurales. Yo decía APR siempre, y ahora son no sé, los APR ya. La misma cuestión. A lo mejor abrir un poco más el mercado y bajando estos precios efectivamente, ¿podrían ser soluciones alternativas para el crecimiento de los PMGD, para no desincentivarlo, pero a la vez poder llegar con un precio más bajo a los consumidores? Que es finalmente nuestro propósito, ¿no? Gracias, presidente. diputada. Tiene la palabra el señor Erich Snaque. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, son varias consultas. Voy a abocarme, digamos, primero a las aseveraciones técnicas que se hicieron por parte del diputado Moreira. Moreno. Gracias. Disculpe. No, pero no, es verdad, o sea, es cierto, digamos, que los PMG solares inyectan principalmente en el bloque horario solar, que va entre las 8 de la mañana y dependiendo, digamos, el periodo del año, digamos, y las 8 de la noche, puede ser menos. Pero lo cierto es que el precio de la energía que pagan los consumidores no distingue ese bloque horario. Y yo me imagino, digamos, que el diputado paga lo mismo, digamos, por megawatt hora cuando consume a la hora de almuerzo o cuando prende la estufa, digamos, en la noche. Y eso es lo que decimos, digamos, y por eso que quise ser bastante explícito en explicar qué es lo que es el mercado spot o marginalista de lo que es el mercado de contratos que fija precios. ¿Ya? Y en ese sentido no hay un subsidio. Lo demás, la energía que se entranza entre generadoras, las generadoras con contratos se la venden a los consumidores al precio de sus contratos. Por lo tanto, si compra un generador la energía de un PMGD a 65, si quiere a $70 megawatt hora y tiene un contrato a 120, lo va a vender a 120. Y el precio que va a pagar el consumidor final va a ser el precio, digamos, que va a estar dado en función, digamos, del promedio del promedio de los contratos. ¿Ya? Entonces, está muy instalada la idea, digamos, esa idea, pero así es como funciona el sistema. ¿Ya? Segundo, los temas de vertimiento. Es verdad que los PMGD tienen una condición, un beneficio específico que les permite inyectar con preferencia de las grandes generadoras. Pero ese beneficio específico se justifica en razón de las características propias de los PMGD. Los PMGD se instalan a nivel de distribución, o sea, se conectan a la red de distribución, no a la red de transmisión, y se inyectan cerca de las áreas de consumo. ¿Ya? Y los PMGD pagan por los refuerzos que se tengan que hacer a la red de distribución. Al menos cálculos que ha hecho Asesol, se estima que esos pagos para refuerzo a la red de distribución han sido por sobre los $100 millones en total. Por lo tanto, los PMGD, por un lado, hay otra discusión, digamos, que dice relación con la resiliencia de la red de distribución, ¿no? Pero si hay alguien que hoy día, desde el mundo privado, más allá de la distribuidora, está invirtiendo en distribución, son los PMGD, indirectamente, porque es una necesidad de su negocio, pero lo están haciendo, y están mejorando las condiciones de la red de distribución. Y es particularmente esas circunstancias, digamos, que están a nivel de distribución, que pagan por la hora de refuerzo, lo que justifica que tengan esta condición de autodespacho. Ahora, si uno ve, y no tengo el gráfico acá, o sea,
lo tengo en alguna parte en mi computador, pero no lo puedo mostrar en este momento. Si uno ve los lugares donde se genera vertimiento, que son principalmente las regiones del norte, y la que más tiene es la región de Antofagasta, ese vertimiento lo producen las grandes generadoras principalmente. Porque PMGD hay pocos en esa zona. Los vertimientos no se producen en la zona central. Entonces, hay menos vertimientos. Mucho menos, pero bastante menos. Y por lo tanto, es injusto atribuirle, digamos, a los PMGD que sean causantes de esa situación. Por lo demás, la gracia que tiene el PMGD es que permite, al estar cerca del centro de consumo, es que permite que la energía le llegue al consumidor sin necesidad sin necesidad de hacer obras de transmisión, lo que ayuda a postergar, digamos, porque además es muy largo y costoso, digamos, desarrollar líneas de transmisión, digamos. Los PMG al menos vienen a aliviar, en cierto modo, digamos, ese retraso que hay en infraestructura de transmisión. Finalmente, respecto al CEN, quiero ser claro que la unidad de monitoreo del coordinador eléctrico tiene una función de monitoreo de las condiciones de competencia del mercado, pero no es un órgano público y no es especializado en temas de libre competencia. Y por lo tanto, la forma en cómo ellos deben operar es efectivamente haciendo un monitoreo, y cuando ellos estimen que pueden haber situaciones que alteran la competencia, hacer las recomendaciones normativas correspondientes y, así como lo hicieron en el pasado, someterlas a la evaluación de los órganos competentes, como el Tribunal de la Libre Competencia, que va a ir con un informe de la Fiscalía Nacional Económica también. Y esos órganos específicos son los que dijeron que no habían condiciones para decir que acá se estaban alterando la competencia del mercado. Por lo tanto, esto es como, disculpe, solo para hacer una analogía, un poco burda, pero esto es como decir, miren, la enfermera me dijo que estaba enfermo y no voy a ir donde el doctor a confirmar Las enfermeras en una clínica probablemente están monitoreando lo que le pasa al enfermo, pero es el doctor el que al final dice qué es lo que le ocurre. Muchas gracias. Ok. Tenemos 2 minutos. Ya, 2 minutos. Disculpe, sí. Me parece de toda lógica que Corfo se alinee con el Ministerio de Energía. Yo, habiendo trabajado en un gobierno, digamos, no esperaría más, digamos. Esperaría una cierta unidad de parte de los órganos del Estado. Y en ese sentido yo no voy a cuestionar, digamos, la postura de Corfo al respecto. Sí, es muy posible que Corfo haya financiado proyectos PMGD, porque como se puede ver acá, así de atomizado el mercado la industria PMG. Entonces hay PMG de todos tamaños, y algunos son extranjeros, con capitales extranjeros, otros nacionales, y algunos son emprendedores, ¿ya? Respecto de la participación del mercado contratos, nosotros vemos, digamos, que podría ser una solución para la situación de los PMG. Nosotros queremos estabilidad, y si es que en el fondo podemos de alguna forma acceder al mercado contratos, no lo veríamos de manera negativa. Ahora, eso va a tener otros impactos que habría que analizar, y la conveniencia o no de tomar esa medida. Y no es la oportunidad para pronunciarme respecto a eso. Y bueno, y eso efectivamente... y respecto de el transitorio, que fue a 14 años originalmente, o sea, hasta el 2034, lo que pasa es que hay curvas que no tengo cómo mostrar ahora, pero que muestran cómo ha ido decreciendo de manera muy estrepitosa los costos de la tecnología, ¿no? Entonces, en el momento en que se dio la discusión del cambio de régimen regulatorio del DS-244 al DS-88, la tecnología tenía otros costos, las inversiones realizadas se habían hecho en base a otros análisis, o sea, el panel solar costaba bastante más de lo que cuesta hoy día, ¿no? Entonces hoy día puede parecer absurdo, pero en su minuto parecía como algo razonable, digamos. Básicamente es eso. Muchas gracias, señor Snaghi. Vamos a pasar rápidamente, tenemos muy poco tiempo, a la segunda presentación que nos está esperando por Zoom.
Hubo un acuerdo porque se conectan desde Estados Unidos el gerente de desarrollo de negocios de O-Energy Recursos Energéticos Distribuidos, señor Yuri Andrade. Si está conectado, Yuri, por favor. Sí, muy buen día, muchas gracias por recibirme. Adelante. Voy a compartir la presentación. ¿Me avisan si la pueden ver, por favor? Sí, perfectamente. Adelante, por favor. Ahí. Bueno, muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Darle las gracias, primero que todo, por darme la oportunidad de presentar y disculparme por encontrarme de forma remota, también por la flexibilidad. O-Energy, la agenda de hoy día, ¿cierto? Quería aportar antecedentes de contexto de la empresa, enfocarme en su efecto en los costos de desarrollo que implican los PMGD solares, y en los impactos que ha tenido el solo anuncio y también el potencial aprobación, digamos, del proyecto de la ley. Como antecedentes de fondo, O-Energy es un grupo empresarial, somos 100% chilenos, nacimos de un emprendimiento con mi tío Ricardo Silvestre, somos oriundos de Chillán, y hemos crecido de la mano del incentivo regulatorio que propuso el gobierno en su minuto, con el decreto supremo que habilitaba el precio estabilizado de los PMGDs. ¿Okay? Nosotros, como grupo empresarial, tenemos varias líneas de negocio y en ese sentido somos, yo diría, aportamos una mirada bastante transversal de la cadena de valor del negocio PMGD, ya que no solamente tenemos una empresa que se dedica exclusivamente al desarrollo, otra que se dedica exclusivamente a la construcción, otra a la operación y mantenimiento, y también tenemos una generadora que es la que agrupa, digamos, las inversiones de PMGD. Pero esta cadena de valor es sumamente importante para poder entender la transversalidad de los costos que implican el desarrollo eficiente real de este tipo de tecnología. Como modo de referencia, nosotros hoy día somos responsables de aproximadamente el 10% del mercado PMGD solar en Chile, ya sea 10% de los desarrollos que se han efectuado, aproximadamente 10% de la construcción que se ha efectuado. Hoy día actualmente operamos también aproximadamente un 15% de los PMGD solares que hay en operación. Y en cartera propia tenemos, junto con socios extranjeros, el 10% de la propiedad de los PMGD. Y ahí es donde me quería estacionar un minuto en la generadora, porque el impacto que tiene la inversión, que de nuevo ha nacido de la mano y a raíz del incentivo regulatorio, es que ese 10% básicamente corresponde al consumo anual de 55.000 hogares, y bien como se comentaba anteriormente por el diputado Moreno, esa generación corresponde a generación, digamos, en el horario diurno, no obstante hay consumo nocturno. ¿Okay? La expansión de la matriz energética para hacerla renovable es una industria que requiere de mucho capital, la cual es imposible realizar sin el apoyo de la banca internacional. Okay. Nosotros dependemos y somos aliados como país de la banca internacional, y en el caso nuestro en particular, ¿cierto? Nosotros en la generadora invertido $260 millones
de los cuales aproximadamente el 70% proviene directamente de la banca internacional. ¿Okay? Es decir, la banca internacional creyó en los proyectos, creyó en la jurisdicción, creyó en la estabilidad de flujos. ¿Okay? Esta inversión, que es sumamente intensiva en capital, se hace por medio de primordialmente un concepto que se llama Project Finance, ¿cierto? Y en el centro del Project Finance están los flujos predecibles. ¿Okay? Los flujos predecibles, cuando uno lo lleva al símil de una generadora grande, por ejemplo, en las licitaciones de suministro de consumo del sector público, se conoce como un PPA, ¿cierto? Los famosos PPA son la base, la clave que permite darle flujos predecibles a estas y retornos a estas inversiones de largo plazo. Entonces, en la ausencia de un PPA, hoy día, cómo la banca internacional ve al PMGD, es básicamente asumiendo que el decreto supremo, ¿cierto? Que es un documento, digamos, político, de cierta forma, la banca lo considera un contrato. Derechamente. Es un contrato con el Estado, ¿cierto? Indirecto, que le da credibilidad y predicción a los flujos, y por ende la banca ha creído en el país para desplegar la cantidad de dinero. Nosotros hoy día en O-Energy, a través de esa inversión que se ha generado en los últimos 10 años, hemos logrado establecer 255 empleos estables distribuidos a lo largo del territorio, desde Copiapó a Chillán, ¿cierto? En las distintas empresas operativas de las cuales somos parte, ¿cierto? La desarrolladora, la constructora y la operadora. Y de otros 155 empleos directos, ¿cierto? Estos empleos son fijos, son estables y están realmente distribuidos en las regiones. ¿Okay? Eso como contexto de quién es O-Energy. Quisiera ahora destacar que en la presentación del ministro a esta comisión el 29 de julio, que fue cuando se introdujo este concepto de mecanismo de recaudación, ¿cierto?, para el subsidio. Y aquí pongo la lámina a disposición. Se hace una afirmación, ¿cierto?, del Ejecutivo, que las estimaciones de costo de desarrollo de PMGD, que se conoce como el LCOE, son alrededor de $40, ¿cierto? Y en la lámina se muestra un rango entre 30 y $50, ¿cierto?, como referencia. Y en nuestra experiencia personal de empresa, ¿cierto? Quisiera, de cierta forma, desmentir esos valores, porque son bastante más altos y son a raíz de, primordialmente diría yo, la coyuntura que se generó después del estallido social y la pandemia. ¿Okay? El LCOE, como bien lo dijo mi colega Eric en su presentación anterior, depende de los costos de inversión, los cuales han fluctuado bastante, los costos de operación, ¿cierto? No es lo mismo operar una planta grande que operar 30 plantas, 50 plantas atomizadas a lo largo del territorio, ¿cierto? El LCOE también depende de la producción que genera una planta solar, ¿cierto? Y, por ejemplo, en el norte genera más que en el centro-sur. Y un tema que ha sido fundamental, yo creo que no se ha capturado bien en la discusión técnica, ha sido los costos de financiación. Los cuales se han visto afectados severamente, diría yo, a raíz de la tasa política monetaria, ya sea la chilena o de la Fed americana. Todos estos costos varían proyecto a proyecto y hace imposible poder
fijar un subsidio sin tener que meterse al modelo financiero de cada uno de los, ¿cierto?, 300, 400 PMGDs que hoy día están en operación, ¿cierto? Uno puede hablar solamente de promedios. Eso dicho, ¿cierto? En los 28 PMGDs que nosotros hoy día operamos, que corresponden a 210 o 211 megawatts, nuestro costo promedio de desarrollo son $62. ¿Okay? Y eso es un número firme, real, que se escapa bastante de la afirmación política, digamos, de cómo se construye el argumento para decir que hoy día existe una brecha entre la remuneración que tiene un PMGD con el costo real de desarrollo. ¿Okay? Esa es nuestra experiencia personal. Aquí un poco para vislumbrar el hecho, hay un periodo, ¿cierto?, que si bien no es una línea, digamos, única en el tiempo, sino que se ha dado diría yo, entre el 2019 y el 2021, ¿cierto? Pero existe un mundo de costo de inversión y del ECOE previo al estallido social, previo a la pandemia y previo al cambio regulatorio que se produjo en el 2019, ¿cierto? El estallido social, disculpa, la pandemia en su consecuencia ha traído disrupciones o trajo disrupciones graves en la cadena de suministro de los equipos. Eso se tradujo en que los plazos de desarrollo de los permisos, los plazos de construcción, los plazos de interconexión incrementaran de forma desproporcionada. La pandemia también trajo a su raíz una tasa política, ¿cierto?, de medio punto hasta 11.5 puntos. En el caso de los financiamientos que maneja la industria que se basan con la tasa política americana, pasamos de básicamente tasas de 0 a 5.5. Y a raíz de esa tasa política monetaria también se produce la inflación, ¿cierto? Todas esas perturbaciones, ¿cierto?, han afectado a la estructura de costo de cómo se ha desenvuelto el mercado PMGD en Chile, ¿cierto? Aquí tengo valores... Sí, señor Andrade, perdón que lo interrumpa, nos quedan solo 3 minutos para la presentación. Muchas gracias. Gracias. Estos tres puntos han afectado los plazos de desarrollo. Antes se desarrollaba y se construía en 18 meses, hoy día en 38 meses promedio, ¿cierto? A raíz de la ubicación atomizada que tenemos, se generan muchos robos que también afectan la operación. La permisología es algo que hoy día se ha vuelto dramáticamente insostenible, pero por sobre todo, hoy día lo que no se puede ignorar son los costos de financiación que tienen este tipo de proyectos a raíz de la tasa política, ¿okay?, monetaria. En los impactos que ha tenido el proyecto de ley. El solo anuncio del proyecto de ley a nuestra empresa produjo que 2 transacciones fueran postergadas de forma indefinida debido a la inestabilidad regulatoria. Primero fue un proyecto de 15 megawatts, disculpa, de 15 proyectos, una cartera de 15 PMGDs que correspondían al consumo anual de 15.000 hogares. Incluyó también un proyecto emblemático en Ñuble, que atenta con la autonomía energética que hoy día sufre la región. Y ahora también se ha postergado una inversión emblemática que viene a solucionar el problema de raíz de fondo, que es un proyecto de almacenamiento ubicado en Tarapacá, que corresponde al consumo de 45.000 hogares. ¿Okay?
de nuevo, el solo anuncio del PDL puso en nuestra empresa una presión financiera que nos ha llevado a tener que vincular 35 trabajadores durante este último mes, a partir del anuncio que se hizo a finales de julio. Y más allá de la afectación individual a nuestro grupo económico, ¿cierto? Lo que está en jaque aquí es la credibilidad de Chile como un destino de inversión. Cuando cuando se vulnera el decreto supremo transitorio, ¿cierto? Uno está de cierta forma condenando a que la banca internacional ponga financiación más cara a la transición energética y al pipeline que tiene el país para cumplir la descarbonización, ¿cierto? Eso solo con el anuncio del proyecto de ley. La aprobación del proyecto de ley produciría que O-Energy, así como tantas otras empresas, entre en default con nuestros acreedores, ¿cierto? Por no poder cumplir los covenants de mantener un nivel de ingreso como se había estructurado. Y pone en jaque una cartera de 15 proyectos de almacenamiento que hoy día que la empresa ha estado promoviendo desde hace 2 años entre Iquique y Coquimbo, y que nos encontrábamos en miras de empezar su construcción durante el 2025, lo cual hubiese, o esperamos que aún genere 350 puestos de trabajo y permita una solución técnica. Y por último quería recalcar el comentario, porque estos son anécdotas que creo que son relevantes. El día que se anunció esto, el 29 de julio, esa misma tarde me llaman de uno de los bancos diciéndome que el financiamiento de las baterías estaba en pausa, y me dijeron, ¿qué impediría al próximo gobierno renegar el reglamento de potencia que reconoce los ingresos del sistema de almacenamiento? Y eso para mí no sé cómo responderlo. Es bastante grave lo que podría pasar en términos de la capacidad del país de poder levantar financiamiento para la transición y apoyar con soluciones técnicas al problema de fondo. Solamente para concluir, el proyecto de ley se basa en una estimación de costo que en nuestra experiencia difiere del costo efectivo, ¿cierto? Real. Traería consecuencias graves en el sector energético, ya que afectaría el financiamiento de infraestructura crítica para avanzar con la descarbonización. Y por último, que en O-Energy nosotros estamos a favor de la movilidad regulatoria. Nosotros apoyamos el cambio del decreto 244 al 288, lo cual, digamos, puso un énfasis en la distribución horaria de la generación solar. Pero lo que no se puede y no creemos que se puede vulnerar es la certeza jurídica del transitorio, ya que eso pone en jaque la credibilidad del país. Nosotros nos mantenemos disponibles para contribuir con nuestra experiencia directa a través de los gremios y poder trabajar en una solución que efectivamente apoye a ampliar el subsidio, pero que sea técnica, regulatoria y financieramente viable en miras a proteger la credibilidad del país. Muchas gracias. Muchas gracias, Yuri. Estamos justo en la hora, le vamos a dar solamente el último minuto al ministro y terminamos la sesión y seguimos la tarde. Muchas gracias. Ya, yo solamente, señor presidente, por su intermedio, un par de cosas que es importante aclarar. La primera es que el proyecto de ley no se basa en una estimación de costos de ninguna industria particular. Eso no es efectivo. Las expectativas de recaudación están claramente explícitas en el informe financiero, y la viabilidad de recaudar eso está más bien construida sobre la base de registros administrativos, y en particular el hecho de que en promedio de tecnologías, digamos,
la compensación a PMGD que se ha acumulado en el último año y medio es del orden de los 360 millones de dólares. Eso es un dato, digamos, no es una estimación, es hacia atrás. Y que de hecho, si uno segmenta por tipo de tecnología, estamos hablando de que, claro, en verdad las eólicas y la hidro, más que recibir compensaciones, aportan al sistema, y las fotovoltaicas han recibido del orden de los 430 millones de dólares en el último año y medio. Esos son datos nomás. Finalmente, aclarar que los decretos supremos no son contratos con nadie, los decretos supremos son una expresión de la facultad regulatoria del Poder Ejecutivo. Pretender que los decretos supremos tienen que negociarse, consultarse, autorizarse por los destinatarios de las reglas jurídicas sería negar la existencia misma de las potestades normativas que tiene un gobierno para buscar el bien común, y eso no es así. Y finalmente, aclarar que frente a esa pregunta de qué impediría que el próximo gobierno modifique el reglamento de potencia, nada. Si no hay, o sea, nuestra democracia funciona así. Lo que muestra es que nunca se ha hecho. Y siempre que se han cambiado los reglamentos, se hace con mecanismos transitorios y con estructuras que dan seguridad hacia atrás. En este caso también podríamos haber hecho muchas de estas cosas mediante reglamento, pero el hecho de haber presentado un proyecto de ley, insisto, tiene que ver con que en el órgano deliberativo que como democracia nos damos, tenemos una decisión que tomar. Si es finalmente, independiente de que podamos perfeccionar el instrumento de recaudación en distintas dimensiones para tener en cuenta la variabilidad geográfica de los costos que pueden enfrentar los destinatarios de este cargo, al final del día hay una decisión política que tomar, y es una decisión política que tenemos que tomar en conjunto, que es este peso del cual estamos conversando. Tiene que apoyar el proceso de estabilización, en particular a las familias más vulnerables, o tiene que quedarse de alguna manera en una política de fomento a pequeños medios de generación distribuida. Esa es la política, esa es la decisión de fondo, es una decisión de fondo que tenemos que adoptar democráticamente como país, y yo creo que independiente de los perfeccionamientos que se puedan hacer en el instrumento, donde siempre vamos a estar disponibles a aquello, esa es la pregunta que hay que responder. Muchas gracias, ministro. Habiéndose cumplido el objetivo de la sesión, esta se levanta.